En la Cátedra de Análisis Sociopolítico hemos venido reflexionando en torno a la emergencia del enfoque del derecho a la educación, de manera particular con los aportes de Katarina Tomaszewski, quien en su propuesta de las 4 A's quiere fortalecer este derecho como reacción al enfoque neoliberal. Hoy estamos con el profesor Daniel Guerrero, quien se identifica primero que todo como rapero, pero además como docente de lengua castellana, egresado de la Universidad Distrital, actualmente laborando en uno de los colegios del distrito de la ciudad de Bogotá, y quien viene haciendo un trabajo de estudiantes desde la música urbana aplicada a la lengua castellana y como motivadora de una educación crítica que forme ciudadanos reflexivos. Daniel, gracias por tu tiempo y por tus aportes. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué entiendes tú por derecho a la educación como derecho humano fundamental? Lo que yo entiendo por derecho a la educación como un derecho fundamental es, amparado constitucionalmente, se encuentran otros derechos que son derechos de todos los seres humanos, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la vida y a la vida. Dentro de esa consideración de vida digna, yo considero que es muy necesario que exista un derecho a la educación, pues la educación es lo que nos permite a nosotros como seres humanos avanzar en diferentes dimensiones, ¿no? Tanto en la dimensión social como en la dimensión afectiva y en la dimensión académica, educativa, profesional. Pero no solo considero que sea, digamos que un derecho a la educación cualquiera, sino un derecho a una educación que realmente sea propicia para las personas. Y me refiero, por ejemplo, en este caso, a una educación que pueda ser gratuita y de calidad. Además de eso, que sea una educación que nos permita a nosotros como seres humanos desenvolvernos en lo que nos gusta o nos apasiona. Porque eso le da un plus a las cosas, ¿no? Por ejemplo, si uno se fija en los colegios, a muchos niños no les gusta y pues digamos que tampoco realmente les interesan algunas asignaturas porque pues como es bien sabido no todos tenemos el mismo tipo de inteligencia. No tener el mismo tipo de inteligencia se nos facilita o se nos dificultan algunas de esas asignaturas. Pienso que ese poder de elección nos permite a nosotros trabajar y disfrutar realmente por conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, creo que ese don que dignifica, que permite que nosotros alcancemos y cumplamos con algunas de nuestras necesidades, es muy óptimo cuando es de esta manera, ¿no? Cuando se puede recibir de una forma gratuita o a un bajo costo, con una calidad pues excelente y especialmente en el punto que lo menciono, enfocada mucho hacia lo que nos apasiona. Interesante, Daniel, que en medio de tu respuesta se hacen especialmente explícitas la importancia de la asequibilidad y la adaptabilidad que la autora Tomaszewski nos presenta en su propuesta. La segunda pregunta es precisamente, o tiene que ver precisamente con esa reacción que la autora quiere hacer a todo el enfoque neoliberal. ¿Cuál sería en tu concepto, o cuáles serían los principales elementos que expresan la tensión entre el enfoque neoliberal y el del derecho a la educación en el contexto de nuestro país o en el contexto de nuestra ciudad, y cuáles serían sus efectos en el sistema educativo? En mi concepto, los principales elementos que expresan tensión entre el enfoque neoliberal a la educación en el contexto de nuestro país, pues digamos que yo lo pienso mucho con el aspecto de los libres mercados. Especialmente a mí me parece, por ejemplo, que una educación que siempre busca de alguna manera ser competitiva es algo que no está del todo bien. Porque considero que al enfocarse, por ejemplo, digamos en esa específicamente condición, se generan algunos institutos o algunas instituciones educativas que educan a las personas para ser trabajadoras. Entonces,
considero que hay una dificultad bien grande y algo que se debe tratar porque seguimos reproduciendo pensamientos que son netamente productivos, ¿sí? Enfocados obviamente como el neoliberalismo lo da hacia la economía y se dejan de lado muchas veces consideraciones que son fundamentales como los cuestionamientos humanos, filosóficos, por ejemplo, sociales, el aspecto del pensamiento crítico y muchas veces el aspecto ético, ¿no? Por esa misma competitividad. Ahora, por ejemplo, digamos, creo que otro elemento que demarca mucha atención es el aspecto de la reducción de costos que se generan como enfocados hacia el tipo de educación del cual hablo en última medida, ¿no? Esa educación que es mucho más enfocada hacia la ciencia humana. Y esto hace, por ejemplo, que muchos programas curriculares o que muchas facultades tengan una reducción de presupuesto y se encamine mucho más presupuesto hacia otras carreras que son más afines con esa cuestión económica del mismo país. En Colombia, por ejemplo, creo que hace falta mucho en el aspecto humano. Precisamente eso ha generado algunos conflictos que son muy profundos, ¿no? Me refiero en este caso por ejemplo, la cuestión de las tierras, a la cuestión de la productividad, la cuestión de los terratenientes, que muchas veces tienen una tierra que es totalmente, por ejemplo, improductiva y con la cual se podría generar alimento y trabajo para muchas personas, pero se utilizan para otras cosas como las megaindustrias de la ganadería, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay muchos elementos de esa educación a la cual nosotros estamos acostumbrados que nos prepara para ser obreros, pero no para ser libres pensadores, ¿no? Entonces, digamos que esas situaciones propenden por otras, ¿no? Y pues finalmente tienen unos efectos que son desastrosos porque primero se mantiene, digamos que una hegemonía de un cierto tipo de poder establecido por clases y segundo, las mismas personas que vivimos bajo ese efecto de ese poder pues nos mantenemos como siervos útiles dentro de ese sistema que ha funcionado tan perfectamente, ¿no? Afortunadamente, digamos que en las últimas décadas se ha desarrollado un pensamiento que es mucho más crítico frente a esas cosas y que también ha generado otro cierto tipo de situaciones que transforman a la sociedad en sí misma, ¿no? Creo que la educación neoliberal es una vaina bien peligrosa. ¿Sí? Evidentemente, pues ahí también entra la pedagogía a ejercer su trabajo sobre la educación, pues entendiendo que la educación es constante y la pedagogía intermitente, ¿no? Pero es fundamental revisar y replantear muchas cosas y también mirar cómo se da ese derecho, porque no es solo, sino también ese derecho a vivir de una manera digna, pues nadie aprende con la barriga vacía, ¿no? Con sueño o viviendo mal o si se le derrumbó la casa la noche anterior por la lluvia y sí, cómo va un niño a estudiar. Yo he visto muchas veces a mis estudiantes de los colegios distritales llegar a estudiar a las 7 de la mañana sin un pan en la barriguita y pues así nadie entiende, nadie se concentra. Entonces creo que hay que revisar también algunas otras dimensiones que también pues evidentemente se han gestado y se han desarrollado desde ese mismo neoliberalismo que finalmente pues es una política, hay que volver a la tierra, creo yo, hay que volver a ser más humanos para alinearnos realmente con el mundo y con lo que necesita el mundo ahora, ¿no? Que no es tanto de esto que nos está llevando a la destrucción, sino algo que realmente nos proteja y nos lleve a todos hacia un mismo lado, que es pues principalmente a vivir, ¿no? Y no a sobrevivir como estamos acostumbrados. Daniel, pues te agradecemos estos aportes que haces a nuestra reflexión y de verdad que ojalá cada uno de los que estamos comprometidos con la labor educativa
podamos aprender un mejor país con una de las herramientas fundamentales que tenemos para lograrlo, la educación, y que ésta se convierta en un derecho indispensable